Amados hermanos, gracia y paz, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 110 de la serie Etapas hacia la madurez espiritual. Estamos mirando la experiencia de ser llenos del Espíritu Santo y estamos revisando la diferencia en cuanto al obrar del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ya vimos en el audio anterior algunas diferencias. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no descendía sobre el hombre en su persona. Él descendía como poder sin su persona. Por eso parecía que él obedecía al hombre y era usado por el hombre. Es como el combustible para un automóvil que no tiene personalidad. El combustible no es el amo del vehículo, pero hace que éste le obedezca. Por eso es lo que causa el movimiento del vehículo. De igual forma, pensando en Moisés, por ejemplo, Dios deseaba que Moisés liberara a los israelitas de Egipto y los guiara a Canaán, pero Moisés estaba carente de poder. A él le faltaba poder para hablar a Faraón en nombre de Dios. También le faltaba poder para guiar a aquellos millones de israelitas a través del desierto. Tampoco tenía poder para gobernar la casa de Israel, ni para edificar el tabernáculo de Dios conforme al patrón celestial. Indudablemente Moisés fue enseñado en todo el conocimiento de Egipto y estaba muy capacitado. Sin embargo, su aprendizaje y capacidad limitado no eran suficientes para satisfacer la necesidad de la gran comisión que Dios le había encomendado, porque esto era algo espiritual que no podía hacerlo con sus recursos naturales. Por lo tanto, el Espíritu de Dios vino no para ser su amo, a fin de que Moisés obedeciera, sino para suplir la falta de poder y estar bajo su mandato. Moisés era como una bicicleta que solo podía correr 10 kilómetros por hora, pero el Espíritu de Dios en él era como un motor añadido a la bicicleta, el cual aumentó su velocidad tal vez a 100 kilómetros por hora. En realidad, el Espíritu de Dios no venía sobre el hombre en el Antiguo Testamento. El Espíritu de Dios que venía sobre el hombre en el Antiguo Testamento era como el motor añadido a la bicicleta, el propósito del cual no era convertirse en el amo de la bicicleta ni controlarla, sino llegar a ser su poder, llegar a ser el poder que la mueve y que aumenta su eficacia. Este era exactamente el significado de la visión de la zarza ardiente. Miremos allí esa sombra, el cual Moisés vio cuando fue llamado. Recuerda Éxodo 3, 2 y 3. La zarza era Moisés y el fuego era el Espíritu de Dios que descendió sobre él. La zarza era de poco valor, pero el fuego que ardía vino a ser su fuerza. Por lo tanto, debemos tener presente el principio de que en el tiempo del Antiguo Testamento, a pesar de que el Espíritu de Dios descendía y llegaba a ser un gran poder que movía al hombre, con eso y todo, él no descendía en su persona para llegar a ser el Señor del hombre a fin de que éste lo obedeciera, sino que descendía sobre el hombre como un poder para ser empleado por él. Ahora, por otro lado, el principio de la obra del Espíritu Santo es enteramente diferente en el Nuevo Testamento. Ahora, cuando él desciende para obrar en el hombre, él no solamente desciende para hacer el poder, desciende para hacer el poder en el hombre, sino que él mora en el hombre y se mezcla con el hombre para hacer su vida, impartiéndole la naturaleza de Dios. Esto significa que ahora él viene en su persona para morar en el hombre. Ya que él viene en su persona para morar en el hombre, él viene para ser su Señor y exige obediencia de parte del hombre. Es interesante que no haya ni una sola frase en el Antiguo Testamento, hasta donde nosotros recordamos, que diga que el hombre debe obedecer al Espíritu de Dios. Pero el Nuevo Testamento está lleno de esto. Se nos dice que el Espíritu Santo toma control de nosotros. Véalo ahí en Hechos 16, 6 y 7. Y que debemos andar en el Espíritu, Gálatas 5, 25. En 2 de Corintios 3, 18 se le llama especialmente al Espíritu Santo el Señor Espíritu. El Espíritu Santo hoy es el Señor, una persona. Él mora en nosotros para ser nuestro Señor. Por lo tanto, debemos entregarnos a Él y someternos a su gobierno. Él no es solamente nuestro poder,
sino también nuestro Señor. Él no es solamente el combustible del vehículo, sino el conductor. Él no es solamente el motor de la bicicleta, sino el dueño, el que la maneja. No solamente el poder del vehículo depende de él, sino que aún si el vehículo se detiene, avanza o retrocede, todo está bajo su manejo y operación. Nuestra naturaleza y nuestra vida son de él, son él mismo. Él es nuestra vida, nuestra naturaleza y nuestro Señor. Esto nos lleva, amados, visto esto, nos lleva a destacar también que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios tiene un solo aspecto, mientras que en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo tiene un doble aspecto. Lo explicamos. Nosotros, los que estamos en la dispensación del Nuevo Testamento, disfrutamos las bendiciones dobles del Espíritu Santo. A saber, vea el aspecto de ser poder para nosotros y de ser nuestra vida y naturaleza. Los que vivieron en la dispensación del Antiguo Testamento no disfrutaron al Espíritu de Dios, solo lo disfrutaron como el poder externo, mientras que ahora los que estamos en el Nuevo Testamento también disfrutamos al Espíritu Santo como la vida interna, es nuestra naturaleza, es nuestra vida. Esto no significa que en los tiempos del Nuevo Testamento Dios termina un aspecto de la obra que hacía en el Antiguo Testamento y añade otra. No. Él continúa con mayor intensidad el primer aspecto y añade el otro. Él continúa con mucha más intensidad siendo nuestro poder, pero ahora es nuestra vida, nuestra naturaleza. En el Antiguo Testamento había solamente un aspecto, pero en el Nuevo Testamento hay un doble aspecto. En el Antiguo Testamento solo se tenía el aspecto externo, pero en el Nuevo Testamento tenemos tanto el externo como el interno. Por lo tanto, en la dispensación que vivimos, en la dispensación del Nuevo Testamento, no solo podemos depender del Espíritu Santo como el poder externo para llevar a cabo la obra que Dios nos encomendó, sino que por medio del Espíritu Santo, como la vida interior, podemos mezclarnos con Dios y ser uno con Dios. Esta, amado, es una gracia gloriosa. Qué gran gracia la de Dios ha dispensado en el nuevo pacto. Ahora vamos a centrarnos en la diferencia entre experimentar al Espíritu Santo externamente y experimentarlo internamente. Hemos venido revisando las características de la obra del Espíritu Santo en estos dos grandes periodos, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora vamos ahora a la experiencia que tenemos del Espíritu Santo, tanto interna como externa, y a tratar de diferenciar ambas experiencias. Queremos destacar que la experiencia interna viene primero, luego la externa. Las personas de los tiempos del Antiguo Testamento no tenían la experiencia de que el Espíritu Santo morara en ellas, sino únicamente la experiencia de que el Espíritu de Dios descendiera sobre ellas externamente. Sin embargo, en los tiempos del Nuevo Testamento, y lo volvemos a repetir, el hombre puede tener ambos aspectos, el aspecto externo y el aspecto interno. Además, el hombre primero debe experimentar la morada interna del Espíritu Santo y más tarde debe experimentar el descenso externo del Espíritu Santo. Esto es primordial en el Nuevo Testamento. Vamos a dejarlo hasta aquí y seguimos sobre esto en el próximo audio, amados hermanos. La gracia del Señor sea con vosotros.